Volvemos con más de ida y vuelta en este lunes 11 de agosto. Medio primaveral este lunes, ¿no? Sí, ¿no? Pero se va a poner más calentito, te digo, ahora en un No, ratito. seguramente, seguramente. Bueno, lo tenemos en esta mesa de redacción de TV a Federico Soria. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, andamos, ¿cómo Federico? anda? Bueno, primeramente gracias por convocarme y bueno, un saludo ahí a toda la teleaudiencia. Está bien. Siempre digo a toda la audiencia, pero ahora que estoy en la televisión, teleaudiencia. Teleaudiencia, sí, Ajá, sí. Estuvo movido el fin de semana en Uspallata, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata organizamos la audiencia pública del pueblo, ¿no? En respuesta, lo hicimos en respuesta a la no respuesta del gobierno, ¿no? Porque nosotros, o sea, esto no fue de un día para el otro, sino que primero le pedimos cuando todavía no sabíamos que se iban a llevar la audiencia allá, pero ya lo intuíamos que lo iban a hacer, porque Claro. ya lo hicieron con la mina de Talco, se lo llevaron y ya denunciamos que eso era un globo de ensayo. Bueno, juntamos firmas, juntamos más de 400 firmas, presentamos una nota al gobierno solicitándole que la audiencia pública fuera en el pueblo de Uspallata, obviamente con la excusa de que es el centro poblado, el lugar más poblado ubicado dentro del área de influencia del proyecto San Jorge. Caso omiso a eso, después cuando salieron diciendo que la audiencia va a ser el 2 de agosto en el lugar de la mina, bueno, ya interpusimos un recurso administrativo que bueno, eso se interpuso, lo interpusieron otras organizaciones también, la APDH, el abogado Guevara, SUMEC, y bueno, y después también, caso omiso a eso lo respondieron recién el último día. Pero como no respondían eso, con el abogado Marcelo Romano interpusimos un recurso de amparo ante la justicia, que tampoco fue respondido, se acercaba la fecha, el fiscal primero el asesor de gobierno, Canet, responde negativamente, el fiscal de Estado responde negativamente y la jueza decide no hacer lugar a la medida cautelar. Eso hubiera obligado al gobierno no solo a suspender la audiencia pública, sino que tendría que haber puesto otra fecha, ¿no? Y otro lugar, ¿no? En Uspallata, que era lo que... Porque sabía, o sea, el gobierno sabe que no tiene la licencia social, por eso se llevan la audiencia pública allá lejos. Además, bueno, hay una contradicción. La audiencia pública en un lugar privado, donde además el privado hace uso del derecho de admisión. O sea, y vos para entrar ahí te ponían un precinto, ¿viste? El día de mañana, cuando quieras ir a visitar la mina, en el hipotético caso que la aprueben, te van a meter un microchip o un geolocalizador, o sea, cualquier cosa, ¿viste? O sea, esto es como una parodia de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Bueno, la cuestión es que, bueno, toda la suma de negativa dijimos un día, bueno, vamos a hacer hagamos nuestra audiencia pública. La convocatoria, ¿y dónde la hacemos? Y hagámosla en el pueblo de Uspallata. Bueno, pero la vamos a hacer el día antes, el día posterior. No, hagámosla el mismo día y a la misma hora en Uspallata. Así que, bueno, esa decisión de ir de frente, digamos, ¿no? Fue lo que contribuyó a que bueno, a convencer a que las otras asambleas de Mendoza nos apoyen en el marco de la AMPAP, o sea, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y también el otro colectivo que es la Asamblea por Necesidad de Urgencia. Y bueno, y se empezó a organizar paralelamente a la organización de nuestra audiencia en Uspallata. Desde los otros territorios se organizó el caravanazo, así que fue todo un armado así, colectivo, y bueno, y yo colaboro con esto, con lo otro, qué sé yo, así que se logró eso con la colaboración. Además, nos costó conseguir el lugar porque todos nos cerraban las puertas, hasta los espacios públicos, ¿no? Así que por suerte a último momento la iglesia nos prestó el lugar, ¿no? Y pudimos organizarlo ahí y bueno, y tenemos que agradecer
al párroco, al padre Pablo y a todo el personal ahí de la pastoral social que nos abrieron las puertas de la iglesia y además nos asistieron. Ujú. Padre Pablo estuvo también llenando planillas, Dando ¿no? firmas. Sí, y además, bueno, logramos además generar una modalidad de participación ágil que permitió que en un solo día, durante 8 horas, 1.600 personas expongan su posicionamiento ante los escribanos que estuvieron certificando las firmas. Nosotros entregamos un formulario además para que lo fueran llenando con los fundamentos. Claro. Porque no había tiempo, ¿no? Claro. Como hace el gobierno de darle 5 minutos para que exponga cada uno, Claro. Sino que había que la mayor cantidad de gente posible y bueno, escrito los fundamentos y oralmente decir sí o no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, todo eso quedó certificado, logramos 1.456 pronunciamientos negativos durante esas 8 horas. Después hubo un grupo de 270 personas que llegaron tarde. A ellos se les tomó, o sea, se les recibieron los formularios y eso quedó en una actuación aparte. Y además hemos recibido más de 1.000 mails y más de 600 WhatsApp que, bueno, por lo menos los mails ya están encaminados a la certificación, que la vamos a tener para el miércoles, y los WhatsApp estamos viendo porque hay que grabarlos, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos lo que podemos exhibir, además de que hemos demostrado empíricamente de que no hay licencia social para la minera San Jorge, además podemos mostrar un nivel de participación muchísimo más alto del que está exhibiendo el gobierno en su audiencia pública restrictiva, ¿no? Nuestra audiencia pública fue libre, todo el mundo pudo venir, la entrada era libre y gratuita, Claro. a nadie hubo que pagarle, a nadie hubo que llevarlo de las pestañas, ni obligarlo a ir, ¿no? Y la gente... Había una diferencia, ¿no? Porque, digamos, la audiencia pública hacia el gobierno era como de especialistas, ¿no? No sé, llevaron, o sea... Eran todos... Tampoco, ¿no? Porque hicieron una modalidad que viene haciendo el gobierno, tanto en la audiencia pública de la mina de Talco, como las que hicieron en Malargüe o como la del litio en San Rafael, implementaron el acarreo clientelar, que era algo que se le criticó durante muchos años al kirchnerismo. Claro. Y estos libertarios radicales ahora lo están haciendo como si nada, y peor todavía, digamos, ¿no? Y no les pagan nada, sino que es una promesa de empleo que vaya a saber si la van a poder cumplir, ¿no? Claro. Bueno, entonces tampoco es que llevar a un especialista, qué sé yo, no. Porque está el tema de que la gente va a tener trabajo en Uspallata con la empresa San Jorge. Es una promesa que no sé si la van a cumplir, porque vos fíjate, el resumen del informe de impacto ambiental, han hecho un resumen que lo han subido a la página web. En las primeras 5 páginas del resumen dice que van a ofrecer 3.900 puestos de trabajo. Ahora, busca ese número en las 4.000 fojas del informe de impacto ambiental y no está. Lo único que dicen es que van a ofrecer 1.000 puestos de trabajo, o sea, 4 veces menos de lo que están prometiendo, ¿no? Y bueno, y a la gente le estaban diciendo, bueno, usted va a poder, qué sé yo, confeccionar uniformes, coser zapatillas o si tiene una moladora, hacer trabajo de carpintería. Y eso es falso, porque la empresa va a traer toda su maquinaria de servicios tercerizados y no van a contratar a nadie del pueblo, ¿viste? O sea, primero que no van a cubrir toda esa expectativa de empleo que dicen que van a cubrir, que es falso, digamos, que eso raya la falsedad ideológica, digamos. Pero además, ya sabemos por las propias estadísticas del INDEC, que el rubro minero es el rubro de la economía que menos empleo genera, ¿no? Sí. Genera el 0,6% de la masa laboral, está empleada en el rubro minería, que incluye no solo la metalífera, sino también el petróleo y los minerales de segunda y tercera categoría, roca de aplicación, árido, materiales de construcción. Yo tengo una consulta. Disculpame, ¿cuánto dijiste? 0,6%. Que para Uspallata sería ¿cuánta gente? En una población de... Más o menos, porque de esos 1.000 empleos, que es lo que dicen que van a generar o sea, la verdadera cifra, y la mayoría va a venir de afuera, ¿viste? Claro. En la masa, yo no sé cuánto es la masa laboral de Uspallata, porque ese es uno de los misterios, nunca nos dan la cifra del censo, ¿viste? No se revelan, sobre todo las del último. Sabemos que en el anterior éramos 10.000 y
y ahora en este último censo estimamos que somos 15.000, 16. La cantidad de votantes, sí sabemos que menos de 1.000 puestos de trabajo sería, según esto. Claro, serían 1.000 puestos de trabajo, pero no nos aseguran que todos van a ser de Uspallata. Al contrario, claro, ¿no? Incluso los mismos dueños o titulares del proyecto, el Grupo Alberdi, por ejemplo, tienen Cerro Amarillo y toda la gente que han contratado de afuera, ¿no? Así que eso es bastante relativo. ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros estamos terminando con la certificación de la Audiencia Pública del Pueblo y lo vamos a presentar. O sea, el gobierno lo único que ha salido a decir de eso, de que es ilegítima, etcétera, que no es vinculante, pero la audiencia de ellos tampoco es vinculante. Entonces, estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Está certificada por escribano y bueno, y la actuación notarial será presentada. Nosotros además estamos digitalizando todos los formularios, todas las copias de los DNI de los participantes de la audiencia pública, porque además lo vamos a presentar, si el gobierno sigue en esta andanada de darnos la negativa, lo vamos a presentar a la justicia y bueno, y también recordemos que todavía está la consulta libre previa informada a los pueblos originarios, la etapa legislativa que tiene que pasar, o sea que también lo vamos a presentar en ese ámbito como prueba de que realmente no tienen la licencia social. Y eso es lo que queremos poner de manifiesto en todos los ámbitos, así como desde el 2010, que fue la anterior audiencia pública, ahora ese instrumento legal que es la audiencia pública, que si bien antes tampoco era vinculante, ahora lo que han hecho es desvirtuarla completamente, quitarle cualquier sentido político y solo convertirla en una mera formalidad en la cual ellos tienen el control de absolutamente todo y en donde en este proceso se ha notado una fusión al punto extremo de unión transitoria de empresas entre gobierno y corporación megaminera. Entonces, un poco para romper eso es que nosotros hemos hecho esta como alternativa, digamos, como la forma que hemos encontrado para denunciar con un instrumento jurídico empírico que no tiene la licencia social, algo que el gobierno quiere obviamente de cualquier manera tapar. Ocultarlo completamente. Ocultarlo, sí. Bueno, y atrás de esto todas las maniobras, ¿no? Claro. Traernos a la patota de la UOCRA a Uspallata. ¿Fueron ahora? No. Sí, estaban allá en la mina. Hubo un episodio en la audiencia esta, en la parte virtual, que apareció un señor con una remera de la UOCRA y cuando le pidió que se identificara, automáticamente cortó la pantalla. Eso es anecdótico, ¿no? Pero bueno, allá en la audiencia oficial, no sé, yo no fui ni tampoco me ocupé de mirarla, pero sí me contaron que, bueno, la minera puso seguridad privada, que los funcionarios te miraban, si vos ibas a hablar en contra, te miraban con cara fea, y que bueno, había un marco hostil, como siempre es el marco de las audiencias oficiales, y vos vas a oponerte a un proyecto. El marco era muy hostil, y bueno, nosotros tratamos en la audiencia del pueblo que eso no existiera, ¿no? No poner restricciones al ingreso, ingresó el que quiso ir, y después nos enteramos que anduvo ahí Guiñazú, ¿no? Sacándose fotos, y bueno, que después salió a decir que los pobres de Uspallata, él, el multimillonario, sale a decir que los pobres de Uspallata somos oligarcas, ¿no? Así. Ese tipo de barbaridades las hemos escuchado, retóricas, ¿no? Entonces, bueno, nos mandan a la patota de la UOCRA a pegarnos, nos inventan el gobierno de Mendoza por cuenta y orden de la minera, ¿no? Nos inventa denuncias, porque ese además es el modus operandi de los dueños de Minera San Jorge. Vamos a desarrollar esto que estás contando después de este corte. Ahí vamos al corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Inicio del espacio publicitario.
Fin del espacio publicitario. Volvemos con más de ida y vuelta y estábamos hablando justamente sobre la situación de la Asamblea Popular ahí en Coyata, ¿no? Y de la minería. Y de la minería, Claro. por supuesto. Porque Sí, nosotros recordamos que venimos llevando esta lucha hace ya van a ser 18 años, 17 años, o sea que no es, este tema de San Jorge no es algo nuevo, nosotros lo venimos resistiendo y lo que en aquel entonces, en el año 2008, era presentado como un hecho consumado, bueno, acá estamos, ¿no? Señal de que, señal de que caminamos, como dice el Quijote, pero además señal de que luchar sirve, ¿no? Y bueno, y le han ido buscando la vuelta para tratar de imponernos esto por la fuerza, teniendo en cuenta además, terminamos el bloque anterior hablando de los dueños de Minera San Jorge. Es una corporación Solvay que originariamente era una empresa de capitales rusos que llega a la Argentina de la mano de la diplomacia de ese país y que después, cuando empieza la guerra de Rusia y Ucrania, se transforman, ¿no? Se desrusifican, digamos. El fundador, además, que es nacido en Rusia, se hace ciudadano de Israel. Su gerente, su cara visible, el gerente ejecutivo, el fundador es Alexander Bronstein. Él era judío de nacimiento y bueno, se hizo ciudadano de Israel. Pero Alexander Bronstein se hace también ciudadano de Israel sin ser judío. Y bueno, yo cuando hablo de esto salen a decir que soy antisemita, qué sé yo, pero es un dato nomás. Los señores eran rusos y se hacen ciudadanos de Israel. Es un dato nada más. Y viven en Suiza además, ¿no? Y la empresa también, la empresa empieza siendo de Rusia, pero su sede corporativa es en Malta, paraíso fiscal. Bueno, cuando vemos qué es eso, uno se pone a investigar, Panama Paper, Paradise Paper, Offshore Leaks, ahí aparece Solvay y aparecen además todos los vínculos a través de los cuales esta empresa realiza transacciones financieras multimillonarias internacionales que han sido detectadas por este grupo de periodistas internacionales que se dedicó a investigar esas operaciones. Entonces estamos hablando de una empresa offshore radicada en paraísos fiscales, o sea, cuando contaminen, vamos a reclamarle a Montoto, ¿no? Ahora, su cara visible está en Suiza, ¿no? Después de que se abandonan Rusia, digamos, y bueno, y así llegan, así hoy están. Esta empresa que además ha tenido algunos problemas por el conflicto de Rusia y Ucrania, no tiene o no tendría, porque no sabemos muy bien, solvencia económica para llevar adelante. Eso te quería preguntar, porque si estamos hablando de una empresa offshore, no tendría, digamos, como empresa minera, no tendría las herramientas, las palas y los picos para poder hacer la explotación minera. Digamos. Bueno, esto es ¿Cómo van a hacer? Porque entonces estamos hablando que ellos van a tercerizar, digamos, ellos van a contratar gente que haga la explotación, digamos, el negocio es... O sea, bueno, Solvay a fines del año pasado crea una empresa subsidiaria que se llama Sonda Metals, la registra en Argentina, incluso aparece en el boletín oficial en enero de este año. Y al toque ahí nomás aparece la versión, o sea que es cuando los primeros informes que publica la minera San Jorge, un convenio entre Sonda Metal, subsidiaria de Solvay, con el grupo Alberdi, que es de la familia Rapalini Gatti. La familia Gatti además hay una parte que está en Mendoza, ¿no? Los hermanos Gatti, uno está operando en Cerro Amarillo, están a cargo de la exploración. Otro hermano es dueño de la fábrica de zapatillas Inca y después hay otro hermano más. Son 3 hermanos, los hermanos Gatti, que viven en Mendoza. Y después está toda la familia Rapalini, que son de Buenos Aires, que bueno, el patrimonio del grupo Alberdi es desconocido, pero sabemos que es un grupo bastante grande, tienen complejos industriales en el Gran Buenos Aires, tienen, qué sé yo, frigoríficos, campos, soja, ganadería, ahora se quieren quedar con las concesiones viales de las rutas. O sea, es un pulpo enorme, pero no sabemos
Y entendemos que, bueno, Solvay se asocia con este grupo para que sean ellos los que lleven adelante la explotación, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya están haciendo la exploración en Cerro Amarillo, que está en Malargüe, ¿no? Así que entendemos que ahí sería, porque en el caso de que, porque también pasa, ¿no? Si Alberdi no tuviera la plata para el dinero, que son algo de 600 millones de dólares para hacer la explotación, más allá de que quieren entrar también en el RIGI, seguramente lo que suelen hacer muchas empresas que no les da el cuero para llevar adelante es aprobar el proyecto y venderlo, ¿no? Pero hasta ahora lo que sabemos es que lo van a llevar adelante, ¿no? Está ese otro artilugio, ¿no? Porque una vez que tiene la aprobación, el valor del proyecto aumenta, ¿no? Esto te pone como en un signo de pregunta gigante, digamos, como la cordillera de los Andes, porque va a decir, bueno, ¿a qué le vamos a reclamar? Porque esto, cuando empiecen a romper el cerro y se llevan la tierra, entonces, ¿a qué le vamos a reclamar? Porque esto no sabemos. No tiene seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica ni por el lado de la empresa ni por el lado del gobierno. Los antecedentes de Solvay en aquellos lugares del mundo donde tienen explotaciones son nefastos. El antecedente más grosero es el de Guatemala, donde tienen el proyecto Fénix, que es una mina de níquel, que está al lado del lago Izabal, que es el lago más grande de Guatemala, que obviamente lo han contaminado. Pero además han sobornado al gobierno, han perseguido opositores, como está haciendo el gobierno de Mendoza acá, han metido preso a gente, incluso empleados de las empresas subsidiarias de Solvay han cometido asesinatos. Han asesinado a Adolfo Ich, que era el líder indígena, como el líder indígena de la comunidad Kenchi ahí en Guatemala. Y a través de la policía de Guatemala han perpetrado el asesinato de Carlos Mas, que era el líder del sindicato de los pescadores del lago Izabal, que esta minera contaminó. Cuando se produce la contaminación del lago Izabal, la minera sale a decir no, que las aguas se pusieron rojas, dijeron que no, que es una alga invasora, le buscaron la vuelta, digamos. O sea que por el lado de la empresa ya tenemos esos antecedentes. La empresa además en otro país, en Liberia, que es un país de África, el país le quitó las concesiones mineras y la minera ahora le ha iniciado una demanda ante el CIADI por 50.000 millones de dólares al país más pobre de África, que es insolvente para pagar ese monto. No se podría hacer. O sea, tiene antecedentes en distintos lugares del mundo, en Filipinas, en Indonesia, y bueno, eso por el lado de la empresa. Por el lado del gobierno también no tenemos buenos antecedentes de quienes denuncian la contaminación. Yo pongo como ejemplo, siempre traigo el caso de María Emilia Escatolón, inspectora de Cauce en la zona de Lununta, que denuncia la contaminación petrolera de YPF en ese lugar. ¿Qué hace el gobierno de Mendoza? En lugar de atender el problema de la contaminación, lo que hicieron fue perseguirla, echarla de su trabajo a María Emilia, inventarle causas, ella tiene 4 causas inventadas, y perseguirla, judicializarla. Y a YPF le pusieron una multa irrisoria de 2 millones de pesos, que es la misma multa que le pusieron en aquella época a un par de chicos que estaban haciendo un graffiti ahí en Las Heras y Belgrano, por ejemplo, ¿no? O sea, para que se den una idea de la dimensión de lo irrisorio que es la persecución. También tenemos el antecedente de las cloacas que estuvieron vertiendo el gobierno autorizó el vertido de cloacas. ¿Y saben quién le dio el respaldo jurídico? No. La misma fiscalía que a nosotros nos persigue y nos mete preso. La Fiscalía 38 autoriza, le da el marco jurídico, porque después lo autoriza el gobierno, Irrigación autoriza que se vuelquen efluentes y durante 2 meses estuvieron volcando cloacas al canal Pescara, donde se riegan los cultivos. Me acuerdo que era un olor pasar por ahí, era impresionante. Sí, pero además después se riegan los cultivos del cinturón verde, donde nosotros consumimos la lechuga. Y hubo contaminación de productos. Hay personas enfermas también que ahora están con un proceso judicial en el medio. O sea, el gobierno no tiene la capacidad, imagínense que no tiene ni la voluntad
ni la capacidad de controlar la contaminación que ocurre en el entorno del Gran Mendoza, o sea, a pocos kilómetros de donde está la sede del gobierno. Imagínense si con el mismo criterio, cómo van a hacer para controlar a una minera de gran escala que está en una zona remota y en un lugar privado, además, ¿no? Pero ahí Ay, no va a poder entrar nada, No. ni Dios va a poder entrar. No, como te decía antes, capaz que te van a querer meter un microchip cuando Claro, quieras entrar ahí. Exactamente. Ajá. Bueno, Federico Soria, para los que no saben, él presentó un proyecto hace unos cuantos, casi una década. 17 años. Más de Casi 2 décadas. casi 2 décadas de zona protegida, Uspallata Polvareda. Lo presentó en la legislatura con un legislador que hoy es intendente de Godoy Cruz. No, fue. Ahora es el ministro de Cultura y ministro Educación. de Educación, sí. Sí, en realidad el proyecto lo presenta la Asamblea, Sí. ¿no? La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. En el 2009 presenta el proyecto de ley de creación del área, es una iniciativa popular. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si estuviera efectivo Sí. esa zona protegida, Sí. no se podría hacer esto que se está haciendo. La minera no tiene chance, ninguna chance. Claro. La historia, el proyecto tiene todo un derrotero, porque la Asamblea lo presenta en el 2009 y recién en el 2014 se consigue la firma de Tadeo García Salazar, cuando era legislador, en ese momento opositor a Paco Pérez, que era... Exacto. Paco Pérez además era parte interesada en ese momento porque fue abogado de Minera San Jorge. Exactamente, tuvo que dejar el laburo para poder ser gobernador, pero mientras fue ministro de Jaque tenía la doble función, digamos. Sí. Y cuando se les puso ahí la cuestión política en el medio, tuvo que irse, ¿no? Así que bueno, ese proyecto lleva mucho derrotero y bueno, y ahí está. Por lo menos estamos logrando que pasan los años y todavía sigue teniendo estado parlamentario. Así que eso sí, si nos pusiéramos las pilas y lo reclamamos, se termina automáticamente el negocio de Minera San Jorge y además se impulsa no solo la protección de las fuentes de agua y del territorio, sino además se impulsarían actividades como el turismo, la agricultura, la ganadería, con denominación de origen protegido, como se hace en el Valle de Uco y en otras regiones donde el agua proviene de zonas que están con ese marco legal protector, ¿no? Porque en las áreas protegidas de Mendoza no se puede hacer ni la actividad minera ni petrolera. Bien, tenemos que ir nuevamente a un corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Volvemos con más de ida y vuelta y estamos hablando justamente sobre uno de los problemas más importantes para el pueblo mendocino. Se ha puesto caluroso el asunto, ¿viste? Sí, Se sí. calentó. Está bastante caldeado el ambiente. Está bastante caldeado. Bueno, ahí estábamos charlando off the record, digamos, ¿por qué el área protegida? Porque nosotros tenemos una ley de áreas protegidas en la provincia de Mendoza, que es una ley bastante innovadora, es una ley del año 1992, que es la ley 6045. Y esa ley no la escribieron los políticos, la escribieron los científicos del CONICET. Ah, mirá, qué interesante. Ajá. Interesante, ¿no? Bueno, y bueno, es una ley bastante larga, tiene muchas cuestiones y entre otras cosas, porque bueno, es una ley que tiende a preservar ecosistemas en sintonía con el Convenio Internacional de Biodiversidad, de los cuales Argentina además no solo es parte firmante, sino miembro fundador de ese convenio que se hizo por principio de la década del 90 también. Entonces justo cuando sale ese convenio y Argentina lo suscribe, aparece la ley de Mendoza, ¿no? Mendoza que ya tiene una historia de áreas protegidas. Yo estuve mucho tiempo trabajando en la Dirección de Recursos Naturales, la ex
siendo el coordinador de las áreas protegidas, y en aquel entonces, cuando surge el tema minero, planteamos la necesidad. Bueno, Mendoza en ese momento tenía el 3% de áreas protegidas, y bueno, y la línea que imperaba en el Convenio Internacional de Biodiversidad y las conferencias de las partes, que se reunían todos los años en algún lugar del mundo, establecían límites que estábamos lejos de, o sea, metas que estábamos lejos de alcanzar, que ahora son más o menos el 30%. En aquel momento Mendoza tenía el 3%, y bueno, y las asambleas empiezan a tomar esa cuestión de las áreas protegidas, porque la primera asamblea que surge, que es la de San Carlos, tomó el proyecto de la laguna, de proteger la laguna del Diamante, donde se querían llevar a cabo los primeros proyectos megamineros que aparecieron ahí en danza, ¿no? Y la asamblea, antes de que existiera además la ley 7722, que es del 2007 o del 2006, antes que existiera esa ley, reclamaron su área protegida y la consiguieron, ¿no? Un proceso que llevó 2 años más o menos. Y después pasó lo mismo con la asamblea de Tunuyán, que también reclamó su área protegida y la consiguieron en el área Portillo Piuquene. Y después también hubo una movida científica para proteger el Cordón del Plata, y eso benefició a la comunidad de Tupungato y a la de Potrerillo. Y después, bueno, quedó el proyecto del área protegida de Uspallata, quedó ahí. Pero lo que estamos pidiendo nosotros es básicamente lo mismo que ya han pedido y han conseguido otras, y en el marco de luchas socioambientales, y en el marco de esa ley que, repito, esa ley la escribieron los científicos del CONICET, y es una ley que no la han podido tocar, y que hoy, con toda la legislación ambiental, con el Acuerdo Escazú y con todo el bagaje legal que tenemos, es una ley que no la pueden tocar, y las áreas protegidas que se han creado por ley de la legislatura de la provincia tampoco las pueden tocar. Y es una ley, o sea, el proyecto nuestro además tiene la innovación de que propone como medida extrema expropiar los latifundios, cosa que y declararlo de utilidad, y declarar todo el territorio de utilidad pública, o sea, que pase a ser un bien público del Estado, que bueno, sería... Lo importante es que haya antecedentes en la provincia. Que haya antecedentes de eso, sí, sí, porque la ley, por ejemplo, la ley de la Laguna del Diamante, que curiosamente es la ley 7422, es el número de la ley de la Laguna del Diamante también propone la expropiación de las estancias privadas, por ejemplo. Cosa que nunca, el Estado nunca lo hizo, no hubo necesidad de hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, como alternativa, los privados tienen un convenio y los privados se comprometen a proteger la flora, la fauna y a desarrollar sus actividades económicas de manera sustentable. Y eso es un equilibrio, hay puja, pero es un equilibrio, un punto de equilibrio que se ha llegado entre los intereses privados y los intereses colectivos de la sociedad. Y lo mismo queremos lograr en Uspallata. En Uspallata tenemos grandes latifundios. Uno es el de la minera, que a todo esto, no sé si muchos saben que en realidad no es de la minera, sino que tienen testaferro, porque como la minera es una empresa extranjera, no podrían tener tierras en zonas de seguridad nacional, ¿no? En zonas de frontera. Bueno, tienen a través del testaferro, son dueños de la estancia de Yaguaras, que son 130.000 hectáreas. ¿Quién es el dueño? Se llama Nancy Karina Silverberg, que es el nombre que figura en catastro, en la dirección de catastro. Interesante. Bueno, ese es el nombre de la persona que han ubicado como testaferro. Pero bueno, la minera obviamente es dueña del campo, lo administra, y bueno, todos sabemos ahora, sobre todo con el tema de la audiencia, que se comportan como los dueños, ¿no? Claro. Y bueno, y después hay otros latifundios más, está la estancia Tambillo, está la estancia Uspallata, que rodea a todo Uspallata, y es del Estado Nacional Argentino, pero está administrada por el Ejército, o sea que no es un bien público del Estado, sino que es un bien privado. El Estado tiene bienes públicos y bienes privados, ¿no? Los campos militares son bienes privados del Estado, en cambio, un área natural protegida es un bien público del Estado argentino. Y bueno, y la estancia Uspallata se utiliza como campo de instrucción militar, pero bueno, es un campo que tiene 220.000 hectáreas y el ejército, bueno, tiene una capacidad de control bastante limitada, a pesar de que tiene las herramientas, pero bueno,
utilizan una parte del campo para la instrucción militar y en algún momento se propuso que eso fuera un parque nacional, esa idea no prosperó, obviamente se cayó. Tienen un convenio con la Administración de Parques Nacionales que tampoco la parte de parques nacionales la cumple, porque deberían estar haciéndose cargo de la protección del ambiente y eso no sucede. No hay ninguno. No hay ninguno. Y el ejército, bueno, el ejército no es un organismo, no tiene la obligación además de proteger el ambiente, Claro. por más que debería, entre comillas, haber una autorización ambiental del gobierno de Mendoza, que es la autoridad ambiental, en lo que respecta al control de la actividad militar para que no impacte en el medio ambiente. Bueno, eso no existe, pero bueno, el campo, lo que es la estancia Uspallata, a lo largo de los años se ha conservado más o menos sus características naturales, a pesar de que en algún momento de la historia, no ahora, pero sí en el pasado, se han cometido algunos desmanes, ¿no? Sobre el patrimonio natural y cultural también. Pero bueno, ahora más o menos hay un equilibrio, digamos, y podría estar siendo manejado como un área protegida. Lamentablemente no es así y por eso también forma parte del proyecto de ley. No para echar al ejército, como algunos creen, ¿no? Sino para compatibilizar. Darle trabajo al ejército para que cuiden a... El ejército, bueno, tiene su función, Claro. tiene su objetivo, tiene su función, pero bueno, se puede perfectamente auditar las actividades militares. Las actividades militares se pueden hacer, bueno, por ahí, nada, en Uspallata es común que en cierta época del año se escuchan detonaciones, Claro. pasan aviones, bueno, eso podría ser más ordenado y hacerlo de tal manera que no perjudique ni a los pobladores de Uspallata, Claro. ni a las actividades económicas de los pobladores de Uspallata, porque, por ejemplo, en una época en que hay turismo, que estén haciendo todo eso, que estén volando los aviones a vuelo rasante o habiendo detonaciones, perjudica la actividad turística, porque el turista que va a buscar tranquilidad no la tiene. Y bueno, y también... Y si yo estoy ahí y pasa eso, no quiero volver. Claro, o también en relación a la flora, a la fauna, Claro. en la época del año, en los lugares donde hay, qué sé yo, nidificación de aves o es hábitat el guanaco, por ejemplo, el guanaco, el cóndor y el choique son especies declaradas monumento natural. Y la ley de monumento natural dice que además hay que proteger los hábitats de esos animales. Y por eso también entendemos que San Jorge es ilegal, porque se pretende llevar a cabo en el hábitat de esas especies donde la ley dice específicamente que no debería haber ninguna actividad humana, ¿no? Ahí hay un punto y que no lo ha respondido ni la empresa ni el gobierno, a pesar de que reconocen que existe esa ley, que es la ley provincial 6.599. Así que bueno, hay una serie de inconsistencias legales también que estamos denunciando y que obviamente el gobierno está haciendo caso omiso. Una es esa, ¿no? Bueno, en síntesis, podemos decir que este reclamo que nos trae y esta acción que está proponiendo Federico Soria tiene, primero, digamos, una falencia, que hay una empresa offshore, digamos, una empresa que no existiría, un fondo buitre. Nada más y nada menos. Hablando en la jerga, ¿no? Un fondo buitre que se quiere apoderar de una parte de la cordillera de los Andes, un pueblo que reclama, ¿no? Un gobierno que hace agua por todos lados, no hace agua por todos lados, no hace nada. Un gobierno que no hace nada. Que en su momento se opuso a este proyecto, ¿no? Porque cuando era el gobierno de Jaque y Paco Pérez, digamos, claro, los radicales tuvieron una postura en la legislatura, además en su momento, en el año 2014, por ahí, que fue el mismo año que Tadeo García Salazar firma nuestro proyecto de ley, cuando era diputado. En ese año, por ejemplo, se frenó Cerro Amarillo, Hierro Indio, y los mismos radicales, además. Es muy curioso porque vos entrás al diario de sesiones, que fue el 24 de agosto del 2011, y hay algunos personajes. Petri era diputado provincial, hablando, despotricando en contra de la megaminería. Sí. O sea, hola, a ver, ¿a dónde estamos? En ese entonces, intendente de Godoy Cruz, hoy gobernador de la provincia de Mendoza, hacía lo mismo. Claro, exactamente, sí.
Yo siempre recuerdo, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, el episodio de la remera de Lucía Panocchia. Esas remeras, si ustedes miren bien la foto, miren que al costado tiene un logo de la Municipalidad de Godoy Cruz. Sí. Esas remeras las encargó, a mí me lo dijo personalmente, el señor Gareca, que hoy es el secretario de Cultura, encargó 1.500 de esas remeras. Después, cuando Cornejo asume como gobernador, una la manoteó la señora y las otras las mandaron a destruir. Claro, las quemaron. No sé si las quemaron o qué, pero las hicieron desaparecer. Claro, esas remeras. Yo me acuerdo Y la anécdota de las remeras fue en su momento muy comentada entre el personal de la Municipalidad de Godoy Cruz, que yo conozco a varias personas ahí adentro. Y bueno, y son esas historias. Cornejo, además, por ejemplo, cuando recién asume la gobernación, su primer mandato, fue Upayata. No sé si se acuerdan el episodio cuando querían convertir a la alta montaña en Andorra y se habló de eso. Bueno, él fue a presentar ese proyecto y dio una conferencia de prensa en el Hotel Valle Andino. Nosotros fuimos a esa conferencia de prensa. Nosotros en aquel momento teníamos una radio comunitaria en Upayata. Y bueno, y una de las compañeras de la asamblea se acreditó como periodista del medio comunitario y levantó la mano y hizo la pregunta: señor gobernador, ¿qué piensa del área protegida, del proyecto del área protegida? Este gobierno lo va a impulsar, lo apoya, lo promueve, todo. Ese video está registrado y lo subimos a YouTube y todavía está, y bueno, y cada vez que podemos lo mostramos, ¿no? Pero eso es un síntoma, digamos, de cómo se han ido dando vueltas. El intendente, que en ese momento era Orozco, nosotros apenas asumió que él se promocionaba como militante del agua, le llevamos un proyecto de ordenanza y a los 3 meses el Consejo Deliberante lo aprobó por unanimidad. La ordenanza decía cuáles eran las otras, o sea, ampliaba los alcances de la ley 7722, cuáles tienen que ser las otras sustancias. Entonces nosotros pusimos una lista que la copiamos de la ley de Córdoba, no inventamos nada. Copiamos la ley de Córdoba, pusimos además aquellas otras que están en la ley, incluidas en la ley de residuos peligrosos, todo eso. El Consejo Deliberante lo aprueba por unanimidad y Orozco la veta a la ordenanza. Mirá. Digamos, ¿no? Y ese otro viejo reclamo que pedimos la restitución de esa ordenanza ambiental minera, la ordenanza 12 del 16. Así es que ahí nos dimos cuenta cómo estos dirigentes radicales o de otros partidos también se van dando vueltas, ¿no? Y después quieren volver, ¿no? Después, nada, algunos quieren volver, digamos, y seguramente si vuelven a hacer oposición, ¿no? Seguramente se nos irán a arrimar, no sé. Van a ir a pedir consejo. Seguramente. Podemos estar mucho tiempo, ¿no? Conversando. Sí, seguro. Pero se nos acabó el tiempo. Bueno, recordamos que la minera San Jorge no tiene licencia social, está certificado. No solo el gobierno ya lo sabe a través de su encuestadora, pero ahora está certificado y es un hecho empírico. Y eso, búsquenle, dibújenla como quieran, pero el dato duro mata relato. Y eso va a estar presentado ante la justicia. Va a estar presentado primero administrativamente, ahora cuando esta etapa de presentar mails, ahí vamos a meter la actuación, después haremos la presentación administrativa, y así vamos a ir subiendo todo, lo presentaremos en la legislatura también, para que sepan, ¿no? O sea, ya lo saben, pero bueno, para dejarlo sentado, ¿no? Hay que repetirlo para que no se olvide. Exactamente. Hay que repetirlo cada Sí. tanto. Vamos a estar informando sobre esta situación. Totalmente. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Volvemos con más de ida y vuelta y seguimos acá con Federico Soria
hablando sobre la situación de la minería en la provincia de Mendoza y nos está aclarando un montón el panorama. Qué manera de tener información que nadie la conoce. Es interesante, si usted lo encuentra por la calle de Mendoza, que sabe andar, si no en la montaña, siempre en la montaña, pregúntele, ¿qué pasa con el ministro, con la Dirección de Minería? Bueno, lo que pasa en general con el gobierno, como yo decía en uno de los bloques anteriores, es que no se sabe quién es la empresa minera y el gobierno, porque parecen como una amalgama, digamos, Ajá, yo le digo unión transitoria de empresas, claro. porque además Ese es el nombre. están convirtiendo al Estado en una empresa, digamos. Pero además nadie sabe quién es quién, ¿no? Entonces, cuando nosotros denunciamos, por ejemplo, el incumplimiento de la 7722 y lo incumple el proyecto minero, pero en realidad el incumplidor es el Estado, por ejemplo, en esto, de pedirle dictamen a los municipios que integran la cuenca del río Mendoza, la obligación es del gobierno y no lo está haciendo, ¿no? Claro. Y el proyecto lo pretenden aprobar con esa falencia y con otras falencias más, ¿no? Pero bueno, ahí lo que conversamos en el bloque es que, bueno, las personas que se han puesto a cargo de impulsar el proyecto son la ministra Latorre y el director de minería Jerónimo Yantal, que bueno, que están cuestionados además, por lo menos de nuestros sectores, por el rol que han ido desempeñando ellos, ¿no? El director de minería tiene para asumir en su cargo tuvieron que modificar una ley porque no reunía los antecedentes y de idoneidad, digamos, profesional que tiene que tener un director de minería, digamos, ¿no? Y en el caso de la ministra Latorre ha sido muy cuestionada desde el primer momento porque cobró un sueldo multimillonario siendo, mientras era ministra de Ambiente, también de Ambiente, Energía y Ambiente, también fue directora de YPF, o sea, la misma persona que debía controlar a la empresa de la cual ella es directora y cobrando además un sueldo multimillonario, ahí se generó un conflicto de intereses que obligó a la ministra, antes de que siguiera escalando este escándalo de corrupción, a renunciar a ese cargo. O sea, esas dos personas cuestionadas en su investidura son las que impulsan el proyecto. Entonces, la credibilidad del gobierno en esta cuestión está severamente puesta en duda. Así como están manipulando la licencia social, también son estas personas que de raíz ya están cuestionadas en su investidura. Este señor que de alguna manera ocupa un cargo en el gobierno que debería controlar, digamos, la actividad minera en la provincia, no sabe mucho de minería. Eso es lo que me querés decir. Mirá, no sé si sabe o no sabe, capaz que sí sabe. Él es abogado, no es geólogo ni ingeniero en minas como exigía la ley anteriormente, ¿no? El Código de Procedimiento Minero que fue modificado, ¿no? Para, entre otras cosas, además, entre varias cosas, sino, o sea, para facilitar un poco el ingreso de la megaminería y después todos estos proyectos que vinieron como Malargüe, Distrito Minero 1 y 2 y después esto de San Jorge. Pero bueno, una de las cosas que tuvo esa modificación fue facilitar, digamos, que pudiera ser designado Jerónimo Yantal en el cargo de director de minería. Lo que sí sabemos es que este abogado, siendo asesor de la legislatura, interpuso una denuncia por privación ilegítima de la libertad en el marco de una manifestación en aquellos previa al 2019 contra 4 ambientalistas, digamos, ¿no? Uno de ellos es Nora Moyano, la imputación contra Nora Moyano sigue en pie, y después Jerónimo Yantal se presenta en la causa que nos inician a nosotros, armada por el gobierno de Mendoza por cuenta y orden de la minera San Jorge, es el primero que se presenta a declarar en nuestra contra, ¿no? Una declaración bastante ambigua, como lo es la denuncia, ¿no? Que no aporta prueba, pero él se presenta a declarar y además presenta como testigo a un número de personas que no recuerdo si eran 5 o 6,
que se presentan como testigos, pero son citados a través de la Dirección de Minería y no en sus domicilios, como deben citar a los testigos en una causa, ¿no? Entonces ahí ya se ve una cosa rara, ¿no? Y este señor Chantal, que quiso acercarse a la asamblea, o sea, habiendo declarado en contra de una causa donde se acusa a la asamblea de ser una organización terrorista, al mismo tiempo, y valiéndose de una supuesta desinformación, digamos, y un abuso de posición dominante, porque eso es lo que nosotros denunciamos también. El Estado está ejerciendo abuso de posición dominante para imponer el proyecto a pesar del rechazo que tiene a nivel social, ¿no? Claro. Y bueno, es una figura para nosotros cuestionable desde todo punto de vista, por ser también juez y parte en esto, ¿no? Por haber sido designado de esa manera tan impuesta, ¿no? De querer imponer a una persona que no reúne condiciones para ejercer un cargo. Bueno, modificamos esta ley para que esté. Entonces, el constante manoseo, digamos, Sí, la manipulación y el manoseo de la institucionalidad del Estado para imponer una posición o una ideología, porque eso es otro tema. Yo personalmente considero que el extractivismo no es un modelo o un método, sino una ideología, porque es una idea que tienen los gobernantes bajo un falso dogma o creencia de que el aniquilamiento de la naturaleza y el sometimiento de los pueblos puede llegar a traer prosperidad a las naciones o a las regiones, cosa que es absolutamente falso. No hay ni siquiera un solo postulado, un solo paper publicado del CONICET o de alguna universidad que sostenga eso como verdad o como método, o el método inductivo-deductivo de la investigación, sino que es solamente una idea que tienen los partidos políticos incluso, ¿no? El extractivismo termina siendo una ideología, y una ideología que pretende ser impuesta, ¿no? Claro, hay una violencia institucional. Claro, institucional, verbal, y que en Uspallata llegó a ser física, ¿no? Física también, digamos. Porque la patota de la Bocra no vino a tirarnos flores, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Tardaron desde que la patota de la Bocra llega en los micros alquilados a Badaloni, o alquilados o prestados por Badaloni, otro personaje interesado en todo esto, llegan y tardan 8 minutos en bajarse de los micros y en venir a provocar. a provocarnos, no, directamente vinieron a pegarnos. A golpearnos. Sí. Vinieron a pegarnos directamente. Tardaron 8 minutos. O sea que fue una cosa armada por el gobierno. Sí. Armado por el gobierno, como la causa que nos armaron a nosotros. Fíjate que otra de las cuestiones que empiojan la causa, ¿no? Es lo siguiente. Uno de los agredidos por la Bocra, el peor, que recibió la golpiza mayor, Flavio González, hace una denuncia, ¿no? Entonces se arma una causa y después nos imputan a nosotros por hechos sucedidos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Unificar las causas. De eso, a pesar de que nuestros abogados lo han pedido, el fiscal se niega. ¿Por qué? Porque si unifican las causas, se les cae la teoría de que nosotros somos los violentos, porque nosotros hemos puesto a los heridos. Además, nuestros abogados han desfilado 20 testigos tratando, y ninguno puede identificarnos a nosotros. Y ningún testigo, además, puede reconocer de que han sufrido violencia física y de que han sido privados ilegítimamente de la libertad, como siguen sosteniendo también. Bien, cuánta información en toda una noche. No, pero, por ahí. Pero qué información, digamos. O sea, esto es trágico. Sí, acá se están violando los derechos humanos, básicamente. Nos tenemos que ir, pero... Nos tenemos que ir, pues ya el tiempo en televisión nos corre. Se nos acabó el programa. Bueno, pero bueno, básicamente para tener en cuenta, ¿no? Que la minera, o sea, la explotación minera de San Jorge no solo amenaza la cuenca del río Mendoza, donde se abastecen 1,5 millones de habitantes, se riegan 250.000 hectáreas de cultivo y se abastecen más de 9.000 industrias, sino que además su imposición implica la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí está en juego o en riesgo la democracia. Y a quienes, esto es un mensaje para quienes nos pretenden imponer esto, es decirles que la impunidad no dura para siempre.
Pregúntenle a los militares de la dictadura que gobernaron el país. Fíjense si estas personas que tienen una cuota de poder muy grande, pero mucho menor a esa, terminaron todos presos. Bien, nos tenemos que ir. Muchas gracias por venir, Federico. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, a disposición. Bien, muchas gracias. Muchas Juanjo, gracias. gracias por venir. Bueno, gracias a Sumarte a esta mesa. No sé si me parezco a Blandini en cuanto al nivel, digamos, pero bueno. Muy buena acotación. Bien, nos tenemos que ir. Será hasta el próximo lunes. Por más de ida y vuelta.